Muy bien, buenas noches. Hola. Ok, perfecto. Gracias, Liz, por la presentación. Gracias a ustedes. Es maravilloso estar frente a un espacio lleno de gente. ¿Sí? Definitivamente motiva mucho. Y como bien decía Liz, voy a sacar esto. Como bien decía Liz, la cocina se ha convertido en un buen pretexto para hablar de nuestro país. Y mi presencia tiene que ver con ello. Yo soy un pretexto para eso. Y para eso estamos acá. Lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido muy rápido y muy breve, pero también vamos a alternar, y acá adelanto un poco lo que va a ser la dinámica. Vamos a, mientras voy hablando, ir probando algunos pasabocas y me voy a detener para que los coman mientras seguimos, porque hablar de cocina y no comer puede ser una tortura. Y la última vez que pasó ello, saquearon la cocina, con lo cual no queremos que eso nos pase ahora. Si bien es cierto, el video que acabamos de ver nos lleva a nosotros a conocer un país lleno de cultura, lleno de una biodiversidad impresionante, lo que nos toca a nosotros es hablar de lo mismo, pero de algo muy próximo, que tiene que ver con ello, con la cocina. Y como nosotros podemos ver acá, es un lugar, como bien se dice, donde no se habla de comida, sino de sentimiento, y donde esta diapositiva nos invita a hacer el inicio, pero también la llegada de lo que les voy a contar. Porque contamos nosotros con una feria, que les adelanto un poco, es una de las ferias más importantes del mundo, estamos muy orgullosos de ello, y en particular tuve la oportunidad de ser parte del inicio de este sueño, que ya tiene 8 años, y que congrega a cerca de 600.000 personas durante 10 días, y que solamente el año pasado llegaron 40.000 personas que compraron su ticket para ir al Perú, a ir a la Feria Mistura. ¿Y cómo empezó todo esto? Hace unas semanas tuvimos nosotros una excelente noticia de contar con 3 restaurantes nuestros en la lista de los 50 mejores del mundo. Y esto ha pasado en poco tiempo. Una pregunta que empezó a pulular mientras hemos estado por acá y conversando con varias personas es: ¿qué pasó en el Perú? ¿Qué pasó para que esté la cocina donde está? ¿Y qué pasó con un país que de pronto hasta hace 15 años no mostraba lo que tenía, o lo teníamos en nuestras casas nada más? Cuando me invita PROMPERÚ a ser parte de esta propuesta, empecé a registrar lo que me estaba pasando en las últimas semanas vinculadas a cocina. Y de hecho, hice una breve recopilación de ello, en la cual podemos encontrar un lugar donde, porque esto, créanme, me pasó, se planea el almuerzo del domingo mientras almuerza el día sábado. Y me pasó. Estábamos sentados comiendo una mesa larga, la familia, y no caímos en cuenta que estábamos comiendo y ya estamos planeando lo que íbamos a comer el día siguiente. O de pronto, un tema que tiene que ver con un indicador, y lo comentaba el día de ayer, un país donde los niños marcan sus etapas de crecimiento en la misma medida que van aceptando el ají. Mi hijo Gabriel, que tiene 6 años, ya es el hermano mayor porque ya come ají. Y eso, que para nosotros los peruanos es muy cotidiano, cuando viajamos nos damos cuenta que no es tan cotidiano. O de pronto, encontrar a una cocinera de la calle, a una anticuchera. El anticucho es un plato, es una tipo brocheta de corazón con un aliño maravilloso y que lo encontramos en las esquinas todavía. Una anticuchera como Grimanesa puede ser mucho más reconocida que un héroe de la patria. Y de hecho es reconocida. Yo contaba el día de ayer una anécdota cuando fue Shakira a presentarse al Perú en el Estadio Nacional, que lo llenó, pero antes que salga ella, salió Grimanesa, una cocinera que mide 1,40 m, que todo el Perú la conoce, y levantó el cucharón y bramó el estadio. Y de pronto, para muchos, y eso es parte ya del mito urbano, cuando salió Shakira, de pronto no hubo tanta bulla como cuando fue la Shakira nuestra, en todo caso, del cucharón. Y donde, de nuevo, esto también me pasó, preparar un ceviche es un ritual. Cuando decimos, vamos a reunirnos y escuchen la palabra, vamos a comer un cevichito, no es solamente comer un cevichito, sino es invitarte a ser parte de un rito, de ir al mercado, de escoger el pescado, de saber cuál es el pescado del día,
de ver pues el corte del pescado, la familia, y de pronto con una serie de invitados que todos nos creemos expertos de cocina. El peruano se siente con la autoridad para hablar de cocina y no solamente el cocinero, sino el taxista que te recoge el aeropuerto te pregunta, ¿has comido el ceviche? ¿Sabes dónde queda la última sanguchería? Y te recomienda sitios y notamos que estamos muy transados por ello. ¿Qué tiene que ver? Y ese país es este, donde no solamente tiene que ver con una percepción subjetiva, porque es evidente que cuando los peruanos hablamos de cocina nos emocionamos y podemos ser exagerados en ello. Esto se midió. No voy a leer toda esta diapositiva, pero fue muy importante dentro del proceso saber que en el Perú toda la producción agrícola, el trabajo alrededor de los restaurantes, la industria que se genera y todo lo que está dentro de lo que tiene que ver la gastronomía puede generar el 12% del Producto Bruto Interno del Perú, el doble de la minería. Sabemos ahora de que 1 de cada 5 peruanos estamos involucrados con un eslabón de la cadena alimentaria. Y sabemos, por ejemplo, que en Lima puedes encontrar 10.000 mercados, maravillosos espacios donde caminar, visitar y comer. Y esto fue muy importante, porque la cocina no solamente pasó a ser un tema de cocineros, sino vamos a ver en un video que les voy a mostrar, donde una feria gastronómica congrega al presidente de la República, donde vemos que no hay evento importante que no tenga que ver con la cocina. Y de hecho, mi presencia acá tiene que ver con eso incluso. Pero también, y esta es una infografía que hizo una periodista amiga, Paola Miglio, y que de pronto me llamó la atención porque así como te recomiendan qué ropa usar cuando te vas a Cusco, o qué hacer cuando llegas a la altura, o qué no puedes dejar de visitar cuando te vas a un lugar del Perú, esta es una guía, una lista de los imperdibles en el Perú. Y lo tienen dentro de una revista. O sea, no puedes dejar de comer en el Perú, por ejemplo, el ceviche, la chicha morada, que luego la vamos a ver, que después la leche materna es con lo cual nos criamos los peruanos, y por eso pues tiene una presencia tan importante en nuestra cocina, y algunas cosas más que las vamos a ver, con la cual voy a pasar rápidamente esto, pero la ponía justamente por ello. Ahora, dentro de los tips de ir al Perú está qué lugares tienes que visitar, qué restaurantes se han abierto, dónde puedes comer, con todo tipo de presupuesto. No tienes que contar con un gran presupuesto para comer bien en el Perú. Y lo vemos nosotros, en los mercados, en las ferias, te puedes encontrar todo esto. Y la cocina nos dejó varias lecciones a nosotros en los últimos 15 años. Entre otras, que somos distintos, pero ese es un valor. No es que no hayamos sabido que éramos distintos, es que ahora gracias a la cocina nosotros sabemos que ser distintos es un valor, que tener muchas culturas conviviendo es un valor, que tener tantas variedades de papas no es un pasivo, como nos querían decir hace 15 años. Y nos decían, el problema de las papas es que todas son distintas y no pueden entrar en una lata de Pringles. Ahora sabemos que eso, mostrarlo y lo vamos a comer el día de hoy, es un valor. La cocina, y esto puede sonar un poco exagerado, la cocina peruana recuperó un país en un momento en el cual necesitábamos encontrar elementos que nos vinculen. La cocina nos enseñó a perder la vergüenza. Los peruanos perdimos la vergüenza o el complejo de presentarnos al mundo como éramos. Y no solamente aprendimos a cocinar, sino a respetarnos, y dentro de ello notamos que si bien es cierto, somos distintos, nos parecemos desde la cocina. La Amazonía, el norte nuestro, el centro, el sur, la costa, tiene insumos distintos y cocinas distintas, pero nos parecemos porque son dinámicas parecidas. Mercados todavía existentes, ferias itinerantes, cultura viva alrededor de ello, mujeres, madres, abuelas, tías todavía cocinando para nosotros, y podemos encontrar que en ello nos parecemos mucho. Probablemente, igual que acá, nosotros los peruanos no nos ponemos de acuerdo nunca, nunca y en ningún tema, pero en la cocina todos cerramos filas. Tenemos gran cocina
y eso nos sirvió. Pero también, y es parte de la dinámica del día de hoy, podemos contar un país. Podemos contar un país desde la cocina, sin hablar de antropología, sin hablar de historia, o historia propiamente dicho, o sin hablar de una geografía, guión, pisos o control vertical de pisos ecológicos, sino desde la cocina podemos enseñarle a los niños un país distinto. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Pero también la cocina nos enseñó a entender el vínculo mucho más fluido entre la biodiversidad y la cultura viva. Saber que somos países biodiversos nos implica, de todas maneras, tener una gran cocina. No hay país biodiverso que no tenga una buena cocina, como no hay cultura importante que no tenga una buena cocina. Esa es una ecuación. El tema es que tenemos que mostrarla, tenemos que develarla y de nuevo, ¿no? Mirarnos al mundo, a ese espejo, que es el mundo globalizado, y en ese espejo reconocernos. Y para eso sirvió mucho el tema de la cocina. Y también entender que esta biodiversidad y culturas vivas generan espacios de encuentro. Y para nosotros, los espacios de encuentro son algunas de las ciudades que vamos a ver ahora. Lugares donde nos encontramos los peruanos, no solamente entre peruanos, sino entre la gente que nos visita a nosotros. Y antes de venir acá, a mí me preguntaban, porque es una pregunta muy frecuente, ¿cuál ha sido el factor para que la cocina peruana tenga lo que tiene? Y la verdad, pensándolo mucho, nosotros no hemos inventado una nueva cocina. No nos hemos importado madres y abuelas que vayan al Perú a crear una nueva cocina. Lo que hicimos fue ver lo que teníamos en las casas, en la celebración del domingo, en el mercado, en ese lugar donde nos vamos con nuestros amigos un domingo después de una fiesta de sábado, y eso lo mostramos. Y esta es una cita que quería contarles, que Jaime Bedoya, un periodista que lo cuenta mucho mejor, lo contó mejor. Si es que ahora existe una revolución gastronómica, sus héroes anónimos serían las abuelas, las cocineras de las calles, las empleadas, las madres de quienes llevan ahora esas banderas. Sin saber del show business, todos ellos preparaban lo mejor que tenían y lo mejor que podían con el solo propósito de hacer más sabroso, más feliz un domingo cualquiera. Eso es. Al final, cuando nosotros nos vamos a comer al Perú, no solamente nos vamos a comer, comemos y la pasamos muy bien y vamos a ver platos y vamos a comer el día de hoy, pero sobre todo entramos en una dinámica, entramos en un ambiente especial y eso es lo que queremos contar. Vamos a comer, pero también te vas a encontrar en un país que fue tomado por su cocina. Vamos a empezar este pequeño recorrido por el mar Pacífico y la costa. Y de pronto, cuando hablamos del mar Pacífico y la costa, empezamos a pensar y aterrizar en platos, en insumos, como este, que para muchos, este no es un limón, este es un milagro, porque siendo petizo, ¿no? Tiene la fuerza necesaria para poder marinar en pocos segundos un pescado crudo, y que todavía esté crudo al medio. Si juntamos esto con los ajíes, que ya empezamos a ir desde pisos bajos, como es la costa, y empezamos a subir, ya nos empezamos a prefigurar en lo que podrían ser nuestros ceviches y de pronto entendernos en un primer punto al cual queremos visitar e invitar, que es Lima. Y una Lima que se ha convertido en la capital gastronómica de América, una Lima con una propuesta gastronómica muy interesante y una Lima que traduce su historia de tener culturas que llegaron con los españoles, como los negros, como los árabes, pero luego los chinos, luego los japoneses, y todo eso visto de los platos. Vamos a hacer la primera estación en este plato. Vamos a comer un ceviche y que salga el ceviche para que, mientras lo vamos probando, van a constatar que no les estoy mintiendo. ¿Sí? Acá me paro un poco, pero dentro de las reglas es que luego, por favor, regresamos a la presentación. Importante saber que en el Perú hay tantos ceviches como peruanos y cocineros hay, y que ha ido evolucionando. Cuando yo era chico, el ceviche se marinaba 4 horas, 6 horas.
ahora el ceviche se come instantáneamente. Tenemos que sentir que todavía el corazón está un poco crudito y es un plato frío. Y que de hecho, el solo momento de contarlo ahorita y de pensarlo, a mí mismo me genera segregar saliva. Y eso es lo que queremos mostrar, que la gente come el ceviche, pero que sepa que acá hay una cultura muy fuerte que tiene que ver y con esta influencia. Vamos a ver acá algunos platos adicionales que al propósito se ha puesto en primera al ceviche y platos que nos hablan y que los vamos a tener hoy día también al final de la degustación. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que todos, pero cuántos de ustedes han probado esa diferencia entre el ceviche de hace algunos años y de ahora en el Perú? Hay una diferencia. Yo creo que es importante contarla porque tiene que ver con una influencia muy reciente, me refiero que ha salido, que es la influencia Nikkei, japonesa, donde esta cultura, fascinada por lo crudo y los cortes laminados, nos llevaron a un ceviche instantáneo, a una preparación que nos puede llevar a muchos lugares del Perú. ¿El ceviche es del Perú? No, es de toda la costa Pacífico, pero hay una versión que los invitamos a ustedes a probar que tiene que ver con esto. Dentro de los tips que me preguntaban a mí, ¿qué cosa no puedes dejar de comer cuando vayas al Perú? Este es uno de los platos. Vamos a presentar una versión y aprovecho para presentar un equipo de cocineros que está atrás y que ha hecho posible esto. Probamos, nos concentramos solamente 30 segundos en ello y regresamos a la exposición. Según algunos trabajos hechos hace muy poco, en el Perú podemos tener hasta 2.000 variedades de ceviches. Y hemos más de 2.000 variedades de ceviches. Y hemos invitado al ceviche a pescados amazónicos, a pescados de ríos. Y lo que está pasando ahora en el Perú, que los invitamos a esto, es que ahora se presenta el ceviche, el pescado del día. El pescado del día, el pescado fresco, es el que la gente está buscando. Nos interesa tener más que un lenguado congelado de 6 meses, tener un pescado fresco, un pescado de roca que lo podemos encontrar. Y cada vez más los restaurantes te presentan, estos son los pescados del día y tú escoges esos pescados. Y lo que te compras es eso, la sensación de tener un producto fresco y un producto rico. ¿Ya estás? ¿Se lo comieron? Listo. Muy bien, vamos a ir avanzando porque en realidad este es literalmente un bocado de mar. Te has metido el Océano Pacífico, en resumen, con un bocado. Y es esa frescura de la cual nosotros hablábamos. Y también saber que el comensal está en el derecho de pedirle el ceviche en este estado y que esté frío. Tiene que estar frío, porque si no, no activa todo lo que nosotros queremos que genere. Es parte de ese ritual que les decía. Importante también, dentro de lo que es la cocina nuestra, encontrar platos como las causas que ven acá. Y las causas son delicadísimos pasteles de papa, fríos, y son de papa amarilla, son de papas nativas. Yo les cuento una anécdota. Hace algunos años hubieron concursos latinoamericanos de cocina y en la categoría entradas frías, el primer año ganó la causa, el segundo año ganó la causa y el tercer año le dijeron que no podía seguir compitiendo. Ya sabemos que tú vas a ganar acá. Y tiene que ver con el concepto de un plato de Cuenca. Este es un gran ejemplo de un plato de Cuenca, porque tenemos la papa, que es altoandina, tenemos el ají, que es valle, y tenemos el mar, en estos toppings, por ejemplo, que podemos encontrar acá, langostinos, pulpos, y no dejen de vivir esta experiencia y recomendar esta experiencia a las causas, porque también hay muchas variedades para poder trabajarlo. Acá en Lima podemos encontrar una influencia también, es una influencia sobre todo árabe, negra, española, china, y lo vamos a ir viendo,
Y dentro de los pasabocas, que más adelante lo vamos a tener, no ahorita mientras presente, tenemos el chicharrón, que lo vemos acá. El chicharrón de cerdo, que es un domingo familiar. El chicharrón de cerdo de la panceta se sancocha primero con sal y hierbabuena, con poca agua, y cuando se evapore el agua, ese cerdo ya está cocido, pero se deja que bote su propia grasa y en su propia grasa se fríe. Entonces tienen un bocado maravilloso y se acompaña con una salsa criolla y con camote. Hoy día vamos a tener un mini de lo que es esta experiencia. Acá podemos ver el anticucho que les comentaba, el tiradito, que es el primo más joven del ceviche, porque sigue siendo el marinado, pero acá está la influencia muy nítida de Nikkei, que ya no es ni japonesa ni peruana, es Nikkei, es una tercera cosa. Y hay muchos restaurantes actualmente de cocina Nikkei que están siendo muy visitados y de hecho uno de los mejores que tenemos de los 50 del mundo lo es Las Causas. Y un plato que yo les recomendaría, les recomiendo a todos, pero en particular es el ají de gallina. El ají de gallina, o también llamado el manjar real del Perú, es un plato que cuando con un grupo de cocineros, incluido Gastón ahí, revisábamos los platos tradicionales, decíamos, a este plato ni lo toques. ¿Qué vas a hacerle a un ají de gallina? Ya está logrado, ya está hecho. Cuando investigadores empiezan a hurgar de dónde venía esta perfección hecha plato, encontraron que data desde la Edad Media, de los manjares preparados con pechuga de ave, con almendras, con azúcar, y que cuando llega al Perú se encuentra con el ají y se genera no un postre, sino este plato. Entonces, un plato que ha sido ensayado, errado, perfeccionado tanto tiempo, tiene este resultado. También saber que esta influencia nos llevó a nosotros a tener una cocina asiática en las mesas familiares, que llegó de Cantón, China, a la calle Capón, que está en Lima, y Capón le llamaban porque en esa calle capaban a los cerdos, no es un nombre chino. Y los chinos que llegaron al Perú fueron varones, con lo cual el mestizaje fue instantáneo y fue muy rápido. Y uno de los platos que encontramos acá es el lomo saltado. Y el lomo saltado, por la técnica que se tenía, los chinos que llegaron al Perú eran de Shanghái, donde al no tener mucho combustible, la técnica era el salteado. Golpes rápidos, fuertes de calor, y de ahí sale el lomo saltado. Y llegó a las casas. Y lo que vamos a probar ahora es un guantán relleno de lomo saltado. No es la versión tradicional, pero nos sirve para hacer un pasabocas como el que vamos a probar ahora, que es un poquito de lo que les estoy contando. Acá tenemos nosotros el barrio chino en Lima. Y el barrio chino, o la calle Capón, que es la columna vertebral de este barrio, congrega a la comunidad china más grande de Latinoamérica. Les recomiendo los desayunos, maravillosos desayunos. No solamente se puede almorzar o cenar, sino los desayunos en calles donde la señalética está escrita en chino y donde podemos ver a chinos que van y hablan chino y comen ahí, que generalmente son los lugares donde mejor se come. Los chinos, cuando llegaron a nuestro país, trabajaron reemplazando justamente la mano de obra que se generó, la necesidad de mano de obra que se generó por la liberación de los negros esclavos. Cuando llegan los chinos, llegan a cubrirla. Y al chino se le pagaba con 700 gramos de arroz al día y un solo a la semana. Terrible era eso. Al chino le podías dejar de pagar el sol, pero nunca sus 700 gramos de arroz al día. Te paraba todo. Hubo un momento, una población tan grande china, que el Perú tuvo que importar arroz para pagarle a los chinos. Y luego, por decreto, se empieza a cultivar arroz en el norte del Perú. O sea, nosotros nos hicimos arroceros, el arroz no llegó con los chinos, llegó con los españoles, pero con los chinos nos volvimos arroceros. Entonces, toda esa cultura tiene que ver por qué en el Perú se come tanto arroz, por qué cuando en el Perú no comemos arroz sentimos que no estamos comiendo. Y de hecho,
Hace algún tiempo había un comercial que decía, sírveme más arroz, y te remitía a todo ello que te pase en tu casa. Esto lo podemos encontrar, y lo que vamos a probar en esta estación tiene que ver con el lomo saltado. Ojo, también recomiendo mucho al lomo saltado como una preparación que la puedes hacer en cualquier parte del mundo. Importante, hay circuitos donde la gente aprende a preparar estos platos fáciles y rápidos, pero sobre todo replicables en su país. El lomo saltado necesita carne, y acá hay muy buena carne, cebolla, tomate y salsa de soya o sillao. Y eso lo encontramos en cualquier parte. Ir allá y vivir esa experiencia, comértela y prepararla es lo que también nosotros estamos proponiendo, y me adelanto un poco al tema. Nosotros proponemos también que la gente vaya y vive esa experiencia de comer, sí, pero la experiencia de poder hacer estos salteados. Vamos a pasar rápidamente. Este es un guantán, como les decía, relleno de lomo saltado. Y mientras los vamos comiendo, les quiero contar que estamos a muy pocos días, de hecho que se están contando así en la página web, sale, estamos a 8 días y tantas horas, de la Feria Mistura. La Feria Mistura, ya les había adelantado un poco, se da en la Costa Verde, en Magdalena, y es una feria que congrega durante 10 días a mucha gente que nos visita, pero sobre todo podemos encontrar a casi 800 productores campesinos del Perú en un gran mercado. Podemos encontrar los restaurantes más importantes del Perú que están obligados a vender platos a no más de 13 soles, que es menos de $5. Con lo cual no es una feria cara, al contrario, es una feria que busca democratizar la cocina. Y si en el año un plato te puede costar 60 soles en un restaurante, allí en Mistura te va a costar 13 soles. Esta feria ha crecido en los últimos 8 años y genera uno de los espacios meca gastronómica. Llega mucha gente cocina a verlo. Y lo que vamos a ver, vamos a lanzar un breve video que lo va a contar mucho mejor, que tiene que ver con la feria. Muy bien, como pueden notar, no es una feria donde solamente se va a comer, sino tenemos una fiesta, literal, con teatro callejero. Encontramos nosotros muchas manifestaciones que van llegando ahí, conciertos en la noche, y Lima se transforma. De hecho, los programas de televisión, noticieros, empiezan su transmisión desde Mistura. Hay un periódico que te va contando sobre la ciudad que se genera dentro, porque son como 20 hectáreas de feria. Una feria muy grande, muy importante. Sé que estamos muy cerquita, pero en todo caso es importante organizarnos y vincularnos con la gente que está organizando ello, que es la Sociedad Peruana de Gastronomía. En Lima podemos también hablar desde restaurantes importantes como Central, que acaba de obtener el puesto nada más y nada menos que número 4 del mundo, con Virgilio Martínez, un chef que inició su carrera fuera del Perú, acá en Bogotá. Fue el cocinero, el jefe de cocina del Astrid y Gastón, que sirvió acá. Y luego se independizó y bueno, no le fue mal. Tenemos Casa Moreira, que es uno de los complejos más grandes de Latinoamérica, que puede congregar hasta 5 conceptos en esta casa maravillosa, y una propuesta que también tiene para muchos paladares y sobre todo bolsillos. Y tenemos Maido, esta influencia que les hablaba, que ya no es ni japonesa ni peruana, sino tiene que ver con la cultura Nikkei, y que está poblando mucho lo que es nuestra capital y varias ciudades. Y lo importante, cuando se empieza a revisar cuáles son los factores comunes que han tenido estos cocineros que ahora nos representan en una lista tan prestigiosa, es que son cocineros que escribieron, investigaron sobre las cocinas familiares, sobre las cocinas de las calles, de los mercados,
Virgilio viaja mucho por el Perú, se va a los mercados, a las ferias. Mitsuharu Sumura, que es el chef de este restaurante, ha escrito sobre sus abuelos Nikkei, y Gastón Acurio es una de las personas que más ha impulsado este tema. No es casual que estos restaurantes estén donde están. Hay una relación entre esa mirada a la cocina nuestra y llevarla en otro formato, pero que se sientan todavía estos sabores. Pero no solamente Lima es restaurante 5 tenedores, sino también otros espacios como los que podemos ver acá, que son los mercados, y también los huariques, o estos espacios del sabor tradicionales donde se puede comer muy bien con muy bajo presupuesto y donde se pueden generar verdaderas rutas alternativas gastronómicas, donde podemos ver que esto se da también en otros mercados como el de San Isidro que estamos viendo acá, y encontramos estas frutas, pero también encontramos a las fruteras y encontramos los jugos que te los preparan en vivo, y cada vez más encontramos estas rutas que arrancan en el mercado. Luego van a ver algunas propuestas callejeras que son parte de la propuesta y en la noche irte a un restaurante como el que estamos viendo. Literalmente es una propuesta. Esta es una fruta amazónica. Es familia de la nona, se me ha ido ahorita el nombre, pero es familia de las anonas. Y me voy a acordar. Pero también encontramos, como les decía, en una capital como Lima, como todas las capitales de Latinoamérica, son verdaderos resúmenes de todo el país. Lima es un resumen del país, Lima es un resumen del Perú, y los mercados nos los muestran también. Yendo un poco más al sur, entre 3 y 4 horas, nos encontramos con Ica, y seguimos en los pisos de mar y Pacífico, pero desierto, donde encontramos el piso propicio para las uvas, y es el espacio donde podemos encontrar la mayor variedad y rutas verdaderas alrededor del pisco. Podemos ver acá, donde el pisco se convierte en un vehículo para poder hablar de Ica. Y de Ica colonial, y de Ica afro, y de Ica con una influencia italiana, y de Ica con una parte sierra. Se encuentra todo un mestizaje en esta cocina que lo podemos ir notando en sus platos, en su cocina. Y acá la ruta que nos empieza a llevar, rutas cada vez más organizadas, con los mismos bodegueros, donde la experiencia de la cata, que podemos ver acá, es parte de lo que los invitamos a ustedes. El vino también, y sobre todo, lo que se ha convertido en un ritual para quienes llegamos al Perú. Nuestro pisco sour, y sobre todo el chilcano, ¿no? El chilcano que es una bebida que ha ganado mucha fuerza en los últimos años, sobre todo por su carácter fresco, sobre todo porque es infinita la posibilidad de combinarla con las frutas, y te puedes tomar y puedes acompañar una reunión con chilcanos, porque es una bebida corta, cítrica, es ligera, y importante que si ustedes se van al Perú y se compran el pisco y lo traen acá, pueden prepararlo y hacer sus propias versiones chilcanos con las frutas que tenemos nosotros acá. Entonces, nos posibilita aproximarnos al otro desde esta preparación que es el chilcano, y que, oh casualidad, lo están pasando en esos momentos, justamente para que lo podamos degustar. El chilcano, vamos a tener pisco sour, no se preocupen, pero escogimos el chilcano por ello, ¿no? Porque también se presta muy bien para una reunión como esta, un poco más relajada, más distendida, y invita a quienes no tienen en sus casas el shaker o son expertos en el pisco sour, a que todos lo puedan hacer. Y es una bebida muy pedida también por las mujeres, sobre todo, porque es muy ligera, ¿no? Y lo vamos a probar ahora. Ica también nos presenta una cocina particular, y cada vez más una cocina muy sofisticada, vinculada a los productos del mar. Las conchas de abanico a la parrilla, como ven ustedes allí, pero también esta
mezcla que les decía, miren este plato que está acá, a la derecha mía, que es la carapulcra con la sopa seca. Este es quizá el símbolo más representativo del mestizaje que tenemos en el Perú. La carapulcra, que es la media rojita, que tiene papa, el ande, que tiene en su aderezo cebollas y ajos, que llegó con los españoles, que tiene el cerdo y la utilización del cerdo muy bien trabajado por la cultura afro, y se acompaña con lo que se llama la sopa seca, que es una pasta, que acá nos habla esta influencia italiana que tenemos nosotros. Y algo que no podemos dejar de comer allí son los pallares. Los pallares son una menestra muy fina, muy rica, y se preparan en, no sé quiénes conocen los takutakus. ¿Saben lo que es un takutaku? El takutaku es el resultado de la cocina que quedó del día anterior de los frijoles y el arroz. El salteado es el takutaku nuestro y se hace con toda menestra, y una muy rica y particular es con el payar. Y ahora el takutaku no solamente es el calentado, sino que te lo encuentras en los grandes restaurantes y es parte de una propuesta. Algo que se está dando aquí en Ica, que verdaderamente es un lujo, es tener la posibilidad de poder cenar en el desierto. Cenar en el desierto con una atención, como ven ustedes allí, en un clima muy fresco, en una noche sobre todo de brisa, porque si bien es cierto es desierto, tenemos también una importante conjunción ahí y podemos vivir esta experiencia fuera de otras experiencias que podemos tener. Yo les hablo de cocina, pero también podemos acá hablar de un turismo de aventura que se da a nivel de todo este clima y este paisaje que podemos encontrar. Ya estamos con el chilcano, era lo que les decía, ¿no es cierto? Una bebida fresca que nos acompaña y con esto vamos a seguir mandando platos, pero ahorita vamos a quedarnos ahorita en el chilcano y hablarles de una parte que yo creo que nos congrega a muchos países, que son los Andes, que es el diálogo entre estos pisos intermedios o los valles, y podemos encontrar un conjunto de insumos, como este, por ejemplo, que parecen pintados, pero son ciertos, que son los maíces. Estamos ya en el piso del maíz, ya hemos subido desde los 1200 hasta los 1800 más o menos, y poder contar con casi 200 variedades de maíz. Estos en particular son maíces del Urubamba, de Cusco, y podemos no solamente comer el maíz en tamales o en preparaciones a base de maíz, sino la podemos beber en las chichas, que las compartimos. Entonces hay un escritor que decía, mientras en México se comían el maíz, en el sur se bebían el maíz. Y podemos encontrar ello ahí. Este es el culpable de la chicha morada, de esta bebida que les decía con la cual todos hemos crecido en el Perú, ¿no? Una infusión que se combina con limón y con algunas especias y se acompaña. Importantísimo para nosotros son el mundo de las papas. Y las papas nativas, las papas de colores, las papas de distintos aromas, de distintas formas. Pero las papas convertidas en esto. Y esto lo vamos a tener hoy día, prometo, lo vamos a comer hoy día. Las papas convertidas en chips. Y son así, no se han pintado. Importante en el Perú, que podemos encontrar acá, quiero quedarme en estas papas, es que la cultura de la papa en el Perú no solamente tiene que ver con lo que estamos viendo, sino tiene que ver con un conjunto de personas, pero sobre todo mujeres que hicieron posible esto. Las mujeres fueron y siguen siendo genetistas naturales, son las que guardan las semillas,
son las que las cuidan y son las que las intercambian. Ayer contaba que en una visita que hicimos a una cosecha de papas, nos encontramos con una familia que tenía solamente en su lugar 400 variedades de papas. Entonces todos fuimos, no podíamos creerlo. Una familia tenía 400 variedades de papas. Hay más de 3.000 en el Perú. Lo que hicieron, el esposo de esta familia vació el saco, porque las papas crecen en mezcla, y es la mujer la que las selecciona. Y es un espectáculo maravilloso ver a estas mujeres cómo seleccionan los montoncitos en pocos minutos. Vimos que en pocos minutos esas 400 variedades estaban en montoncitos. Y les preguntamos a ellas si sabían el nombre de todas. Entonces nos dijeron, no, pues, ¿cómo nos vamos a ver todas? Sabemos de 350. Y empezaron a contarlas. Y de pronto nosotros nos encontramos con que la cocina nos estaba mostrando otra cosa. Estamos hablando que si esto que estamos viendo no es cultura y lo que vimos ese día no es cultura, replanteemos el concepto de cultura. Lo que queremos es que la gente que viaja a nuestro país pueda vivir esa experiencia. Y claro, comer una causa, comer una papa a la huancaína, comer una gigallina con papas como esa, pero también saber de que hay gente que está detrás de ello, y es justamente lo que les quería contar. Por primera vez, estos personajes secundarios pasaron a ser protagonistas. Lo que nosotros estamos promocionando es una cocina, pero sobre todo un proceso fuerte y cultural, donde encontramos a las chicheras dentro de lo que eran las propuestas nuestras, donde nos encontramos con el mundo del campo y donde cada vez más nos preocupamos porque ese vínculo entre la cocina y el campo exista. No puede ser posible que en Lima tengamos 25.000 cevicherías, que lo hay, y que de pronto los productores de limón no la estén pasando bien, la tienen que pasar bien, tienen que aumentar sus ingresos. Esto que estamos hablando no quita en absoluto que disfrutemos la cocina, sino que nos metamos a un proceso que cada vez más nos enseña a nosotros este tema que está muy vinculado de nuevo a estas enseñanzas. Dentro del sur, Sierra Nuestra, les presento a uno de los epicentros gastronómicos nuestros, Arequipa. Y una Arequipa con el Misti tutelar y una Arequipa con una gran campiña. La base de la cocina peruana son los aderezos, hechos con ajos y cebollas. Y los mejores ajos y cebollas los tenemos acá. Los rocotos, ajíes. Estamos hablando de una cocina que todavía se cultiva en las picanterías, que hay que visitarlas. Y las picanterías son templos literales, templos del sabor donde todavía los arequipeños regresan. Un investigador en el Perú, Isabel Álvarez, decía que las picanterías son el útero grande donde los arequipeños regresan siempre. Y hay que seguirlos, porque no se equivocan. En Arequipa marcan los días con qué tipo de sopa preparan el domingo, el lunes, el martes, y esa es la forma con la cual mueven su calendario. Podemos encontrar acá también, vemos acá el rocoto relleno, bueno, vemos a dos chicas, pero el rocoto relleno está en medio, y el rocoto relleno es un imperdible en Arequipa. Es un plato que tiene de relleno la carne picada a mano, que es distinto que carne molida, los que están en cocina lo entienden, tiene maní, tiene pasas y tiene un queso characato, un queso paria, que es de allá de Arequipa, que simula, ¿no?, ese misti que nosotros conocemos y se acompaña con un pastel de papa. Otra imagen es las picanterías y que ha sido felizmente declarado, la picantería, han sido declarados como patrimonio cultural nuestro, con lo cual va a haber una inversión para que estas sean espacios donde cuando lleven ustedes a los visitantes puedan ir a las picanterías y vivir eso en las picanterías. Podemos encontrar quizá una de las sopas más finas que hay en el Perú, el chupe de camarones, preparado con el coral del camarón, en el punto del camarón, y que se ha convertido
en esta experiencia muy sutil y delicada que es el chupe de camarones. El adobo de cerdo, plato de los domingos, que se come a las 6 de la mañana, con lo cual muchos de los que están el sábado celebrando, a las 6 de la mañana están comiendo este adobo, que es un plato exquisito de muchas horas de cocción. Pero también Arequipa ha sido un lugar en el cual se establecieron conventos. Y ustedes saben, donde hay conventos, hay monjas, y donde hay monjas, hay amor traducido en postres. Gran repostería en Arequipa. Chocolates, pero sobre todo masas muy finas, yemas dentro de las masas, y un trabajo que han hecho que hasta ahora ir a Arequipa sea regresar a tu casa llevando postres. No puedes regresar a Arequipa sin llevar los postres que se encuentran ahí. Esta es la chicha, y créanme, en ese vaso sirven la chicha. Y este es el vaso que le llaman el caporal. Y el primer trago que se da, cuando hacen el salud, dicen hasta los portales. Y los portales son acá. Todo este es el primer trago. Y ese es casi un reto, ¿no? El arequipeño toma su primer vaso, su primer trago, hasta los portales. Seguido de Arequipa nos vamos a Cusco, que yo sé que Cusco para muchos es Machu Picchu y es para todos nosotros, pero también representa uno de los lugares más cosmopolitas del Perú, una de las cocinas más variadas que tenemos y de pronto una dinámica muy fuerte de restaurantes que vamos a encontrar han poblado lo que hace algunos años estaban poblados por pizzerías. Ahora en Cusco se come peruano, pero se come también sabiendo de que llega mucha gente de Europa, de Asia, de Norteamérica, de Latinoamérica, y han sabido poner en diálogo la cocina con insumos que la gente los pueda reconocer. Hay una cocina muy tradicional, pero hay una cocina también muy moderna, y ninguna compite con la otra. El Valle Sagrado de los Incas se ha convertido en un verdadero corredor, donde se puede comer y estar en medio del nudo de Vilcanota, de un par de cordilleras, que puedes encontrar un paisaje maravilloso y tener la posibilidad de comer ahí. Una cocina más moderna, como podemos encontrar acá. Y una cocina muy tradicional, muy festiva, muy rica y sobre todo una cocina muy simbólica. Acá podemos encontrar una cocina ritual y acá podemos encontrar un plato en el cual nos vamos a detener brevemente, que es la huatia o la pachamanca, que es una cocción bajo tierra y es una cocción literal que se hace con las piedras calientes. El 21 de junio, como todos sabemos, es el día más frío, es el equinoccio. Y la lectura que tenía el antiguo poblador del Perú es que el Padre Sol estaba enfermo y que había que asistirlo como hijos. Y la idea era calentar piedras y dárselas a la tierra para que la madre caliente. Y primero fueron piedras, luego fueron tubérculos, luego fueron hierbas, luego fueron carnes y luego fue la pachamanca. Tuve la oportunidad de hablar una vez con un productor de papas nativas ahí, comiendo la pachamanca y me decía, para nosotros, fue maravilloso esto que me dijo, comernos la pachamanca es comernos nuestro universo en un bocado. Y eso de vivir una pachamanca es también parte de lo que nosotros les proponemos. Y nos vamos a un breve video que tiene que ver con esta experiencia de la pachamanca. Cada vez más hay sitios, sobre todo en estos lugares que hemos mostrado, Arequipa y Cusco, que empiezan a vender esa experiencia, que seas parte de lo que es esta preparación. Un mercado maravilloso en Cusco, San Pedro, que tienen que visitarlo. Un mercado que tiene, de nuevo, muchas variedades de frutas como las pueden ver acá, pero es una super experiencia también para trabajar. Subiendo tenemos nosotros también las quinoas, los amarantos y preparaciones que nos las aterrizan muy bien, modernas, pero a su vez interesantes porque están registrando insumos que normalmente nosotros los teníamos siempre ahí en los mercados
y no sabíamos qué hacer con ello. El helado de la coca, los postres de quinoa, el sauco, que es una baya que sobre todo la encontramos en Cusco. Y importante, que no quiero que se me pase, es que dentro de todas nuestras propuestas gastronómicas siempre hay una propuesta vegetariana. Ojo, o sea, para la gente que va a pedir, todos los espacios y los mercados que nosotros estamos yendo y sabemos que lo promocionamos, tienen esta posibilidad. Finalmente, mostrarles un proceso importante, un proceso que es al cual nosotros invitamos. Porque nosotros los peruanos, cuando empezamos a explicarnos o tratar de explicarnos este fenómeno, nos dimos cuenta que volvimos a cocinar. Y eso fue, volvimos a cocinar no solamente como el espacio físico de la cocina, donde cortamos, picamos, estofamos y guisamos, sino sobre todo la invitación es que la gente vea la cocina como un espacio donde los peruanos nos expresamos, donde recibimos afecto y donde entregamos afecto, donde se activa la conversación, donde podemos compartir y donde muchos espacios que podemos encontrar de familias se reúnen alrededor de la mesa, o los niños, que son mis hijos, también son parte de. Y quiero cerrar con ello. Nosotros estamos convencidos de que la experiencia de ir al Perú no solamente va a ser una experiencia física de comer rico, sino va a ser una experiencia que nos puede, en el mejor sentido de la palabra, afectar. Porque podemos replantearnos varias cosas a nuestro regreso. Saber que hemos sido parte de una sociedad que literalmente fue rescatada por esta cocina y una sociedad que celebra cada vez que llega gente para comer con nosotros. Por eso titulamos esto, los invitamos a cocinar al Perú. Muchas gracias.